Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy estudiaremos la gráfica de diferentes funciones matemáticas, explicando la función lineal, cuadrática y cúbica. La gráfica de una función es el conjunto de puntos x, f de x representados en el punto. También podemos decir que la gráfica de una función está conformada por el conjunto de puntos x, y para todos los valores de x pertenecientes al dominio de la función. Debemos recordar que la forma de representar una función es f de x y generalmente se utiliza para representar a la variable dependiente que se utiliza con mucha frecuencia la letra y. Por eso es que están expresadas de esas formas las coordenadas. Cuando nosotros comenzamos a graficar diferentes funciones, podemos encontrar una gran cantidad de diferentes formas debido a que con el simple hecho de modificar un signo o un número, la gráfica puede alterarse completamente. En pantalla vemos algunos ejemplos de diferentes gráficas. Veamos cuáles son los pasos para graficar una función. Número uno, identificar la función a representar. El segundo paso consistiría en evaluar la función. Pero vamos explicando. Se nos pide dibujar la gráfica de la función f de x igual a x menos 1. Entonces podemos identificar que nuestra función es x menos 1 y nos dicen que tomará valores desde menos 1 hasta 3. ¿Cómo evaluamos la función? Pues sustituyendo los valores que va a tomar x. Observamos que en donde estaba x vamos a ir escribiendo menos 1, 0, 1, 2 y 3 y vamos realizando operaciones para evaluarla. De esta forma podemos ir haciendo en la misma tabla la evaluación de las funciones o si deseamos podemos evaluar de forma independiente y luego representar los valores obtenidos en otra tabla, tal y como se muestra aquí. El tercer punto, pues es lo que acabamos de hacer, elaborar la tabla de datos. Como cuarto punto, encontramos que este conjunto de pares ordenados o de datos obtenidos se deben de representar en el plano cartesiano para luego unir los puntos tal y como se muestra en el ejemplo en pantalla. Tenemos, por ejemplo, menos 1,0, empezando con la y y con la x, o leyéndolos de forma adecuada, 0, menos 1, tenemos el punto 2 con 1, el punto 3 con 2, y así sucesivamente. Si nosotros tenemos dudas respecto a cómo trabajar el plano cartesiano, podemos consultar la dirección web que se muestra en pantalla. Bien, la primera función que estudiaremos es la función lineal. Una función lineal es de la forma mx más c, donde m representa a la pendiente de la recta y dependiendo de las características de esta pendiente, podemos tener diferentes formas de recta en la que sean horizontales, verticales o inclinadas. Tenemos el ejemplo de pendiente igual a 0, 0 grados, una pendiente indefinida o de 90 grados y algunos ejemplos de pendiente a 45 grados.
mostraremos dos ejemplos similares a la forma general. El primero es en el cual la función está representada por x más 1. Podemos ver que la pendiente tiene valor de 1 y que al ir obteniendo valores los podemos ir identificando de forma directa en nuestro plano cartesiano. Cuando x vale 0, y tomará 1 tal y como se observa. Otro ejemplo muy similar es el segundo, en el que ahora solamente aparece la variable independiente sin ser acompañada de alguna constante y observamos que es muy similar la gráfica, aunque sí se ven las diferencias entre una y otra. En este segundo ejemplo, los valores son similares para x y y. Cuando x vale 0, y tomará el valor de 0, tal y como se puede observar en los puntos identificados. Si nosotros deseamos saber un poco más acerca de las ecuaciones lineales, podemos visitar la página que se muestra en pantalla. El segundo tipo de función a estudiar es una función cuadrática. Cuando nosotros trabajamos expresiones o funciones de segundo grado, generaremos una cónica, para ser específicos, una parábola, y podemos tener diferentes formas en las que esté representada. Todo dependerá de las características de su foco y de su vértice. Una función cuadrática es de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0 y dependiendo de precisamente cuántos de estos elementos de la función tengamos, veremos que va cambiando la gráfica que obtendremos. El primer ejemplo nos dice que la función es x al cuadrado. Al ir evaluando la función, obtenemos esta primera gráfica. Nuestro segundo ejemplo posee dos términos, el término a la segunda potencia y el término a la primera potencia. Y observamos que si se modifica la gráfica. Nuestro tercer ejemplo de función cuadrática posee los tres términos, el término al cuadrado, el término a la potencia 1 y una constante. Debemos recordar que en esta forma general A, B y C son valores constantes, de preferencia diferentes de 0, y observamos cómo al poseer la función diferentes elementos, la gráfica va modificándose. Si deseamos conocer con más detalle las características de este tipo de cónicas, recomiendo visitar la dirección web que se muestra en pantalla. El tercer tipo de función que estudiaremos en esta clase es la función cúbica, la cual es de la forma ax cúbica más bx cuadrada más cx más d igual a 0. De forma similar, veremos cómo va variando la gráfica cuando tenemos diferentes elementos de esta fórmula o forma general. Cuando tenemos el elemento a la potencia 3, observamos una gráfica sencilla. Conforme vamos aumentando elementos, observamos que si la función contiene el término a la potencia 3 y el término a la potencia 2, la gráfica sigue siendo muy similar, pero también es apreciable las diferencias. Observamos que esta curva tiende a pronunciarse más y el comportamiento después de 0 tiende a ser similar. Ahora analicemos
la función cuando posee tres elementos, el término a la potencia 3, el término a la potencia 2 y el término a la potencia 1. Observamos que la gráfica sigue siendo similar, pero también se observan grandes diferencias. Por último, veamos la gráfica de este tipo de funciones cuando poseemos los cuatro términos. Un término a la potencia 3, un término a la potencia 2, un término a la potencia 1 y una constante. Observamos que la gráfica se sigue comportando de forma muy similar, sobre todo si analizamos a partir de nuestro punto 0,0 hacia la derecha. Vemos que el comportamiento es muy similar. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Gracias. Hasta luego.